Bienvenidos a ThinkBricks. Hoy, nuestro invitado es un analista político, el profesor Lorenzo Pacini, y un amigo de nuestro canal, Lorenzo Pacini. Muchas gracias. Hola a todos. Hola, me alegra verte. Bienvenido a ThinkBricks. Y Lorenzo, has estado en nuestro canal varias veces y nos alegra que estés con nosotros de nuevo. Hoy me gustaría hablar sobre el panorama general de lo que está sucediendo en Asia en general. Bueno, estamos presenciando disturbios, especialmente el reciente en Nepal, que en realidad es muy interesante. ¿Puedes darnos un panorama general de lo que está sucediendo? Muchas gracias. Bueno, Asia está viviendo su momento de auge. Creo que estamos entrando en el centro de Asia, el siglo de Asia. Significa que será líder mundial en unas pocas décadas. Tal vez será el único continente con un liderazgo verdaderamente fuerte que guiará al mundo entero, quizá durante los próximos siglos. Sobre lo que está pasando en estos momentos, vemos que toda Asia está siendo atacada desde varios frentes. Y sabemos, déjenme decirlo, sabemos quién es él. ¿Quién es el instigador de estos ataques? Por supuesto, es el Occidente colectivo. Sabemos que es muy importante para los países occidentales, especialmente Reino Unido, Estados Unidos y Europa. En este momento vemos que hay una especie de movimiento por parte de Francia y Alemania, por supuesto, siguiendo al Reino Unido para actuar en contra del mundo asiático, primero contra Rusia, pero también contra el este de Asia. Existe este deseo de desestabilizar las fronteras de los países asiáticos. Vemos que no solo atacan Ucrania, sino que desestabilizan los Balcanes. Están desestabilizando el Cáucaso y el Mar Caspio y por supuesto están intentando atacar en Asia Central. Los hechos en Nepal son una evidencia de esto. Conozco bastante bien Nepal y tengo muy buenas relaciones allí, también con el gobierno, sobre todo con el primer ministro y el presidente y también con el anterior. Y ayer, cuando ocurrieron los ataques, en los primeros momentos de los ataques los contacté de inmediato. Amablemente me respondieron. En realidad no sabemos qué está pasando en verdad y de inmediato traté de verificar y analizar la situación. Aunque no hay tanta información, solo unos pocos videos filtrados por los medios, muy pocos textos que vienen de ese lado, así que es bastante complicado. Pero lo que sabemos como base de información para trabajar es que tenemos una gran influencia del Reino Unido. En Nepal, de hecho, toda esa zona de Asia estaba bajo, como sabemos, el control del Imperio Británico. Tenemos a la India, tenemos a Bangladesh y Nepal tiene un papel clave en las relaciones entre la India y China. Y ese es el punto, porque vimos en las semanas anteriores que China y la India están dejando de lado sus problemas. Comenzaron a planear un futuro juntos. Y déjenme decirles, la India tendrá un crecimiento muy inteligente y fuerte en los próximos años, simplemente porque está surgiendo como una superpotencia en el mundo. Junto con China pueden lograr grandes cosas juntos, aunque tengan puntos de vista y estilos muy diferentes. También muchos problemas antes. Pero con la reunión de la OCS vimos esta gran alineación entre India y China y Nepal como un papel clave. El lugar debería ser desestabilizado por el Reino Unido. El Reino Unido aún mantiene inversiones con el Banco Nacional y proyectos educativos en Nepal. En su mayoría, el sistema educativo de Nepal sigue bajo control financiero del Reino Unido. Este es un gran problema porque Nepal, como sabemos, no es una superpotencia, sino un país muy pequeño. El PIB que tiene no es significativo para el comercio global. Están rodeados de montañas y diferentes países y los vecinos, excepto Bután, son China e India, los únicos dos países con los que pueden contar.
Así que el problema sigue presente porque desestabilizar Nepal significa crear un enorme punto de enfoque en medio de Asia, por el territorio de las montañas, que en realidad es uno de los más delicados, tanto para la India como para China, si lo vemos desde una perspectiva militar estratégica, y en segundo lugar necesitan desestabilizar Nepal. También porque por problemas étnicos, como sabemos, en China está el Tíbet. Tenemos una guerra religiosa que aún persiste y ha sido malinterpretada internacionalmente varias veces. Así que, como sabemos en el mundo, hay quienes piensan que el Tíbet debería ser independiente y debería ser un estado religioso separado por el budismo. La perspectiva china sostiene que el Tíbet pertenece a China. Y presionar sobre este tipo de temas podría desestabilizar la posición de Nepal en un contexto internacional. Pero también sabemos que Nepal solicitó unirse a los BRICS. Y déjame decir que ya vimos en otras ocasiones que cuando algunos países solicitan unirse a los BRICS, algo sucede. Ese es un evento muy claro que deberíamos esperar, como yo lo estoy esperando. Lo mismo para los países que pidieron unirse en la última reunión en Río y en Kazán 2024. Veremos qué ocurre en Nepal. El gobierno colapsa. Creo que esta es una decisión estratégica muy interesante porque ahora pueden manejar mejor la solución. Pero el punto es que Nepal no tiene un ejército fuerte y no tiene una posición que pueda lograr por sí misma objetivos internacionales. Ese es el punto. Así que desestabilizar Nepal significa provocar a China e India a ambos juntos o a cada uno contra el otro. Ayudan mucho y no es poder blando en este caso, sino quizá el ejercicio directo de su poder. Será importante para los países occidentales tener una medida de su influencia en la zona y también ver cómo pueden afrontar algunos eventos impactantes que podrían intentar desestabilizar sus relaciones. Esto será muy importante. Deberíamos monitorear Nepal. Nepal, por ejemplo, para los países europeos no significa mucho porque prácticamente no hay relaciones diplomáticas con ningún país en Europa. Pero es muy importante para el Reino Unido porque todavía representa uno de los pocos núcleos de poder que tienen en la región. Y si también quieren presionar a la India, creo que es el camino correcto. Saben dónde necesitan atacar. Quizá después de Nepal debamos esperar algo en Bangladesh. Mira, tú mencionaste que Gran Bretaña tiene un gran interés en Nepal, pero lo mismo ocurre con China y con la India. Ambos países tienen proyectos de inversión, son vecinos. ¿Podemos decir eso de Nepal? Toda esa situación que está ocurriendo en Nepal podría convertirse en un nuevo frente para la rivalidad sino-india. Sí, creo que sí. Claro, China e India tienen inversiones y proyectos con el Reino Unido, pero son superpotencias. China puede sobrevivir sin las inversiones del Reino Unido y China no necesita a nadie para seguir adelante. Algo similar pasa con la India, aunque la India todavía está muy conectada con el mundo anglosajón, porque sigue en una especie de era postcolonialista. No ha salido para nada en este momento. Así que realmente necesitan buscar otras formas de desestabilizar la India. No creo que eso baste. Por eso digo que necesitan Nepal y algo más. Porque tal vez en Nepal, por ejemplo, si vemos algunas misiones de mantenimiento de la paz por parte de China o de la India o incluso de Rusia, porque Nepal y Rusia han fortalecido lazos muy fuertes en los últimos 4 años. Esto significa que tal vez puedan ofrecerse como un socio neutral para resolver estos problemas Nepal mismo. Podría ser un problema, pero realmente creo que es para distraer de posibles ataques
y tratar de perturbar la relación positiva entre la India y China. Por eso dije, si actúan juntos, si comparten la solución en Nepal, realmente serían considerados héroes. Ambos, esto puede ayudar a sus relaciones positivas. Si no, si empiezan, déjame decir, a caer en la trampa de Occidente, podrían volver a tener una relación negativa entre ellos. Por eso es muy importante, creo, un mediador neutral para esta situación, para que puedan encontrar una mejor solución. Nepal es uno de los países en desarrollo, no está en el sur global, pero es uno de los países en crecimiento, exactamente porque están invirtiendo mucho con países multipolares. Así que esto significa que necesitan mantener una buena relación con todos los países BRICS. Por eso el ataque de Occidente es inteligente. Buscan que los países BRICS se enfrenten entre sí. Así que, porque tan pronto como vemos que China e India se están acercando de nuevo, dando pasos el uno hacia el otro, en sus fronteras hay inestabilidad en Nepal. Bueno, además de Nepal. Ayer, Israel volvió a hacer algo que no debería haber hecho. Ataque militar, golpe militar en Qatar. Así que la situación, incluso en esta zona, se está saliendo absolutamente de control. Entonces, ¿qué deberíamos esperar ahí? La situación en Gaza, Qatar, Israel, Estados Unidos, todo mezclado de nuevo en esa región, me refiero, en el Medio Oriente. Así que de una parte del mundo pasemos a otra. Sí. ¿Qué está pasando ahí? Estuve en Qatar hace solo unos días, regresando del sudeste asiático, y la tensión es muy alta. Recuerdo que una de las pocas cosas que me dijeron fue que no saben exactamente qué está pasando, pero sienten que tienen algún tipo de presión. Permíteme decir, Qatar ha sido uno de esos países que en realidad nunca actuó correctamente ante las potencias de Medio Oriente, excepto con Israel. Porque Qatar en el pasado, si pensamos por ejemplo en los años 80 y en los 90, Qatar ha sido utilizado por los Estados Unidos de América, ha sido utilizado por Israel. También estaba tratando de dar ayuda financiera al eje de la resistencia. Pero en realidad, cada vez que actuaron fue solo por sus propios intereses, nada moral, nada como una batalla espiritual. Qatar alberga la base militar más grande de Estados Unidos en Medio Oriente. Así que es un país muy, muy, muy importante. Porque para ellos es su punto de fuego en el Golfo y pueden manejar muchos objetivos desde ahí. Si recordamos la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Qatar fue muy importante para Estados Unidos para atacar a Irán. Así que, en mi opinión, este ataque a Qatar tal vez, déjame decir, podría ser algo que ya estaba planeado de esa manera antes. Lo que te voy a decir ahora, considerémoslo como una opción. Irán tenía muchos intereses en limpiar algunas infiltraciones en todo el eje de resistencia y en el propio Irán. Y lo que vimos en junio de 2025 fue que algunas de las personas que fueron asesinadas en realidad estaban conectadas con potencias occidentales. Así que siempre necesitamos, porque había algunas de esas personas que en realidad no son consideradas mártires en Irán. Y esto es muy interesante. No todos los asesinados son considerados mártires en Irán. Recientemente estuve en Irán y me explicaron que hay personas con las que tal vez podamos tratar para resolver los problemas de infiltración. También manejar algunos intentos, algo que funciona en todos los países. Hay que admitirlo, es labor de la inteligencia militar. Lo que pasó en Qatar es que
¿Qué pasó? Perdón, el acuerdo se logró después de la guerra de 12 días. ¿Recuerdas que Estados Unidos de América se impuso como mediador en este conflicto? Solo porque sabemos que Donald Trump realmente ama resolver, ser el que da soluciones a los conflictos internacionales, incluso cuando ellos mismos inician conflictos internacionales. Solo necesitan que su estética siempre sea perfecta. Bueno, él es un hombre de negocios, así que sabe cómo funcionan este tipo de cosas. El mundo de los 12 días lo explico porque creo que está relacionado con eventos recientes. Fue esencial para ambos. Israel quería atacar a Irán, pero sabía que no podía permitírselo, e Irán se lo demostró, peleando 1-1. Está bien, literalmente un disparo tras otro. Demostraron que estaban listos para pelear una guerra más larga, y esto era algo que Israel no esperaba para nada, pero Estados Unidos de América sí. Fin del conflicto. Que resolverían estos problemas de infiltración de otras maneras más, déjame decir, maneras ortodoxas. Bien, menos impactantes. Lo que pasó es que el acuerdo, en mi opinión, no ha sido respetado por la parte occidental y la parte occidental. También incluyo a Israel. En Doha estaba esta delegación del liderazgo político de Hamás, y es muy importante para Occidente hablar de Hamás como una creación de Israel. Esta narrativa fue creada hace años, en realidad no ahora. Históricamente Hamás nació mucho antes de las influencias de Israel. Y es cierto que en los años 90 Israel permitió que Hamás recibiera algunas ayudas dentro de tierras israelíes, pero en realidad es Palestina. Y en este sentido el trato siempre ha sido, ya sabes, no realizar un ataque directo a los líderes. Israel nunca respetó el acuerdo. Y lo que pasó en Doha es una señal clara para Irán de que no están dispuestos a respetar sus condiciones. Y Doha también involucra a los Estados Unidos de América. Decidieron pelear en Doha. Podrían interceptar al liderazgo de Hamás en otros países. Podrían interceptarlos, por ejemplo, cuando vuelan de regreso a casa o al intentarlo. En Palestina o en Líbano o en Irak, en otros países del eje de la resistencia. Lo hicieron ahí solo porque también quieren enviar un mensaje a la actual dirigencia de los Estados Unidos, que no es solo Donald Trump. Como sabemos, son sionistas y apoyan al gran Israel, pero Estados Unidos está luchando por sus propios intereses. Como hemos visto en los últimos meses, a veces el liderazgo estadounidense no estaba respaldando a Israel en absoluto. Y esto es un problema para el liderazgo de Netanyahu. Yo esperaría, déjame decir, una caída de Netanyahu en los próximos meses, tal vez hasta el final del año. Lo comprometen lo suficiente para sustituirlo, incluso con una perspectiva internacional. Él es el maestro del siglo. Así que esto significa que está lo suficientemente comprometido como para ser reemplazado por otro líder. Porque, por supuesto, sabemos que el problema no es Netanyahu en sí, es el sionismo, de hecho, está muy arraigado en los Estados Unidos de América. Al no respetar este acuerdo, están provocando a Irán y Qatar. Qatar es una potencia financieramente muy fuerte, pero militarmente no, y es muy pequeño y no tiene sentido. Déjame decir, si vemos la lógica interna de las superpotencias, pueden destruirlo muy rápido. Y también Israel podría atacar a Qatar si tienen interés en hacerlo. Además, porque Qatar es un país árabe, y como sabemos, Israel no quiere a los árabes. Es un panorama muy complicado, sí, todos ellos, es un panorama muy complicado. Pero trata de pensar qué tipo de mensaje significa para Israel atacar a un Egipto político. Como sabemos por las noticias, han sobrevivido, así que no los mataron. El liderazgo de Hamás regresa a casa. Quizá lo acepte, pero aún no está listo ni cree que hacerlo sea suficiente. Otro mensaje que recibieron es que Israel nunca respeta los saltos al fuego. Israel está buscando otra solución e Israel también está listo para jugar un doble juego.
todo el tiempo, a veces ayudando al eje de la resistencia, a veces no. Ese es el punto. No son de confianza y nunca sabes qué esperar de Israel. Espero y concluyo que los países del eje de la resistencia finalmente aprenderán que no pueden tratar con ellos en ningún caso. Sé que es algo muy delicado. Es muy, ya sabes, este tipo de cosas nunca son blanco y negro, son mayormente grises, con muchas sombras. Pero necesitan aprender a ser completamente independientes. También en su mentalidad, sin considerar a Israel como un posible interlocutor en su relación. Quizás sea mejor ir directo a Estados Unidos. Pero su presencia es demasiado peligrosa y necesitan trabajar por sí mismos y no confiar en nadie. Si confían en Estados Unidos, Reino Unido, Israel o Arabia Saudita, nunca ganarán su batalla, eso es seguro. Bueno, Israel declaró que ese ataque fue acordado con Washington. De hecho, bueno, vemos que no hay paz en esa región y no la habrá, al menos en el futuro cercano. No sé, meses o años, pero también la historia con Netanyahu, no lo sé. Lo hemos escuchado varias veces, solo desde el inicio de ese 7 de octubre, que su gobierno está cayendo, etc. Ya veremos. Veamos. Sí, es muy, déjame decir de una manera una estrategia política muy simple, de manual. Bien, cuando tienes a un líder, siempre puedes chantajearlo, siempre puedes usar al líder por alguna razón para algunos objetivos. Cuando tienes a alguien tan vulnerable y en una perspectiva internacional, todos apoyan a Palestina. Eso no significa apoyar al eje de resistencia, eso no significa apoyar a los países del eje de resistencia. Está bien, pero la batalla por Palestina se volvió algo mundial, y es algo así como en los países occidentales. Es una batalla humanitaria y él está desacreditado desde ese enfoque. Él ha cruzado la línea roja varias veces. Esto significa que pueden sustituirlo. Sí, tal vez con alguien más que sea más fácil de manejar, aunque siga siendo un fuerte sionista, tal vez de la derecha, pero necesitan este cambio y esto también pasó en el pasado. Fue lo mismo en Israel. Si vemos la historia de Israel desde Ben Gurión como primer ministro hasta hoy, siempre. Esto es una tendencia matemática. Siempre cambiaron el régimen cuando los líderes estaban demasiado comprometidos y necesitaban pasarle el poder a alguien más. Y esto también nos da una idea de quién está gobernando el liderazgo político en Israel, que de hecho no vive en Tel Aviv, eso seguro. Así que prefieren simplemente cerrar la página negra de este libro y abrir otra. Entonces, cuando dices que el eje de la resistencia, los países que apoyan a Hamas, no deberían, crees que no deberían, y que no hagan acuerdos con Israel, con Estados Unidos, y que actúen por sí mismos. Se me vino a la mente, deberían actuar como lo hicieron los BRICS recientemente cuando Trump impuso aranceles del 50% a Brasil, India y Sudáfrica. Y el 8 de septiembre Lula convocó a una cumbre de emergencia para discutir, para discutir qué hacer ante esta situación. A Estados Unidos siempre le va bien, y desde mi punto de vista sí está bien, cuando el presidente y líderes cuidan de su país. Por supuesto, es el primero Estados Unidos que con esa guerra comercial intenta someter a otros países. En tu opinión, ¿qué traerá al mundo económico, al mundo político, esa cumbre de los BRICS que ocurrió el 8 de septiembre? Creo que necesitaban esa reunión. Y el punto no es por los países asiáticos y africanos de los BRICS, sino por estos países iberoamericanos.
Esto es claro porque antes de los BRICS ya vimos los nuevos aranceles por parte de Estados Unidos. Sí, prácticamente en todo el mundo. Lo difundieron en Europa, lo difundieron en países africanos, lo difundieron en Asia, especialmente contra China. La guerra de aranceles es un estilo clásico, una solución clásica para los Estados Unidos de América. Y lo necesitan porque Donald Trump está entendiendo que la deuda pública de los Estados Unidos se está descontrolando por completo y no pueden manejarla porque el dólar se está desplomando. Y porque ya sabes, los estadounidenses consumen 5 veces más que cualquier otra persona en el mundo. Su economía depende sobre todo de la importación, lo que implica que necesitan encontrar algunas soluciones. El comercio en dólares se basa en este tipo de importaciones. Prácticamente no producen nada. Donald Trump ataca a todos los países que tratan con los BRICS porque no pertenecen a ese grupo. Déjame decir que es muy inteligente porque los BRICS usan esto para mostrar al mundo que su sistema funciona. De hecho, porque pueden seguir adelante, no tuvieron demasiadas consecuencias en sus economías y por eso es una solución, es una buena solución. Puedes salir del dominio del dólar y entrar en la asociación BRICS para vivir una vida mejor. Y por otro lado, Trump también usó esto, por supuesto, para presionar al liderazgo político de los BRICS. Porque los BRICS siguen siendo un socio geoeconómico, pero en realidad están actuando con una especie de poder blando sobre las instituciones políticas de los otros países que no están en los BRICS. BRICS es el mayor socio geoeconómico. ¿Qué pasó con Sudamérica? Brasil tiene una situación muy complicada. Brasil está en una posición muy peligrosa. Porque Brasil es un país iberoamericano, está muy infiltrado por la CIA, que es un punto de control internacional para algunos comercios ilegales, como la cocaína, por ejemplo. Y ellos son el país más grande de los iberoamericanos. Y están literalmente rodeados por la influencia estadounidense y los sistemas militares estadounidenses. Ya lo vimos en el pasado. Pensemos en Bolsonaro, por ejemplo, pero también en el liderazgo anterior de Lula, que están listos para negociar con todos. Solo debe ser conveniente para ellos, ¿de acuerdo? Y no importa si tienen algunos problemas con otros países, ¿de acuerdo? No les importa tratar con alguien. Lo que vemos ahora es que Trump también está atacando con el Reino Unido a Venezuela, que en realidad son como vecinos, ¿de acuerdo? En la región. Venezuela, porque sabemos es la mayor reserva de petróleo en el mundo. Y una parte de Venezuela en realidad está controlada por soldados ingleses, así que necesitan desestabilizar Venezuela. Intentaron cada mes, pero ahora el ataque es más fuerte. Y para hacer eso, por supuesto, creo que Trump necesita llegar a algunos acuerdos con los países vecinos y el más fuerte es Brasil y en segundo lugar está China, está Argentina. Lula lideró los BRICS todo el año. No hicieron nada, solo organizaron la reunión en Río, pero el resto del año no hicieron nada. Se mantuvieron completamente en silencio, no desarrollaron nada, ¿sabes? Aún así, los pasos concretos los han dado Rusia, China, ¿ok? Principalmente, y algunos países pequeños nuevos. Así que ahora, solo ahora que está en problemas, está pidiendo una reunión con los líderes de los BRICS y tratando de encontrar la solución. Porque estoy bastante seguro de que recibieron una fuerte presión para ponerse del lado de los Estados Unidos de América, tal vez bajo algún tipo de chantaje. Y ese es el punto. Si no le permiten a los Estados Unidos de América hacer su trabajo sucio, ¿qué le va a pasar a Brasil?
Creo que Lula organizó esta reunión urgente porque necesita una solución. Necesita saber quiénes son los aliados y cuántos países de los BRICS están listos para ayudar a Brasil en caso de un conflicto interno, por ejemplo. Sabemos que Brasil es una federación, es un país muy grande, tienen muchísimos problemas dentro del país. Y si algunos pequeños incendios llegaran a hacerse más grandes, podrían tener un colapso en partes enteras del país. Un país lleno de empresas internacionales, pero no brasileñas. Quizá es momento de que Brasil encuentre una buena solución para la soberanía y la dependencia. Pero el punto es que tienen miedo. Desde mi punto de vista, tienen miedo de lo que pueda venir después. Los aranceles son un problema. 15% con cargos extra, sí. Pero recordemos que los aranceles son principalmente un problema para la economía interna de Estados Unidos, no para los otros países. ¿Cómo funcionan? La mayoría de ellos fueron aplicados por Donald Trump. Recuerdo que leí el documento, está bien. La mayoría de ellos son aranceles que se activan cuando las mercancías llegan a Estados Unidos. Así que en realidad importar a Estados Unidos ya no es tan conveniente. Esto significa que las empresas de Estados Unidos empezarán a detener o reducir el comercio con empresas extranjeras. Y así las consecuencias se verán en las economías de los otros países. La mayoría de esos países como China pueden hacerlo solos o encontrar otros socios. Aunque no sea tan fácil, China tiene como principal socio comercial a Estados Unidos de América. Entonces, si se detienen por completo, podrían no tener problemas, pero podrían empezar a tener un crecimiento lento o una pequeña recesión. Sí, esto podría ocurrir en unos meses, quizá en diciembre o enero, si siguen los aranceles. Entonces, Lula tiene miedo, Brasil tiene miedo, y si logran desestabilizar Brasil, creo que pronto también irán también por Venezuela. En este sentido, los rusos fueron muy inteligentes al mejorar su presencia en Cuba nuevamente, y también Irán mejoró su colaboración con Venezuela. Establecieron lazos muy fuertes de cooperación militar. Esto es muy interesante. Y China, como sabemos, en Chile y Perú estableció una presencia fuerte. En realidad buscan cerrar Iberoamérica, aunque no sea fácil. ¿Recuerda? Durante la cumbre de los BRICS en Kazán, Maduro estuvo presente personalmente y Venezuela solicitó unirse a los BRICS. ¿Y quién puso el veto? Lula. Brasil. Sí, Lula mismo no estuvo presente y Brasil, representado por el ministro de Relaciones Exteriores, literalmente le negó a Venezuela unirse a los BRICS. Y hace apenas un par de días vi, no sé, un medio de comunicación que citó el discurso de Lula diciendo que Brasil debería cooperar mejor con Venezuela. Y pensé, tras 2 años, Ya. después de 2 años, te das cuenta de que quizá esa decisión de vetar a Venezuela en los BRICS fue un error. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora deben buscar nuevas geometrías en sus relaciones. Es necesario. Brasil no está listo para una guerra contra Estados Unidos, eso es claro. Y el hecho de que la unión de los BRICS, podríamos decir, hablamos de digitalización ocasionalmente. Pero es cierto que los BRICS puedan impulsar aún más la digitalización. En mi opinión, honestamente sí, pero distinto. Como ya dijeron, lo explico. Durante el liderazgo ruso de los BRICS han sido genios. ¿Recuerdas que ya hablamos aquí y expusiste muchas buenas noticias sobre el sistema de pagos de los BRICS aquí en ThinkBRICS?
Y de hecho, ese es el punto del que hablaron. Empezaron a hablar de este sistema de pagos compartido y de una moneda alternativa hace un par de años presentándolo. Fue una estrategia de guerra de información interesante, ya que desestabilizaron mercados y buscaron buenas operaciones comerciales. Al llegar a los BRICS en Kazán, solo mencionaron el precio de un café y dijeron que no estaban listos. O sea, es tan complicado, así que no podemos hacer un pago BRICS ahora. Pero mientras tanto, habían probado qué tan listos estaban los países para dejar el dólar. La desdolarización creo también es imparable, porque el dólar ya no representa un poder político fuerte como antes. Y de hecho, según una doctrina financiera muy simple, ahora es más fácil y mejor, en esta etapa de la historia, intercambiar en monedas nacionales. Esto implica mejoras económicas para muchos países. Por ejemplo, países asiáticos que fueron bloqueados por las sanciones de Europa para recibir el GLP, por ejemplo, o el petróleo. Ahora venden en sus países, a Estados Unidos y otra vez a Europa. Es un trato perfecto para todos. Porque ambos están ganando más dinero, ya sabes, haciendo mucho dinero con algo que antes se enviaba directamente a países europeos y se pagaba por muy poco. Esa es una solución inteligente. Por otro lado, vemos que esta estrategia de guerra informativa fue seguida paso a paso por una diplomacia muy clara, una diplomacia geoeconómica, porque restablecieron nuevos intercambios y encontraron muchas soluciones en el intercambio con monedas nacionales. Y es muy importante porque, recuerden, hace un par de años ya estábamos hablando de la sustitución con el petroyuan en lugar del petrodólar. De hecho, funcionó por un lado, funcionó porque ahora un lado del mundo ya no lo está considerando en absoluto. Para los principales bienes, el dólar como la moneda principal. Pero por otro lado, y el presidente Vladimir Putin lo dijo hace algunos meses, nadie tiene un interés total en destruir el dólar en absoluto. El dólar es útil ahora porque está colapsando. Esto implica que pueden comerciar mejor, usar el dólar y que los estadounidenses siguen siendo los mayores consumidores del mundo. Esto significa que pueden manejar el mercado de divisas y también pueden, tal vez, por un lado, ayudar a Estados Unidos a destruir el dólar basado en la Reserva Federal para volver a un dólar nacional basado en bancos. Quizá para el comercio internacional puedan usar un dólar digital mejorado, como hacen varios países del BRICS con sus criptomonedas. Está bien, y monedas digitales. Entonces, en este sentido, este es un proceso que, en mi opinión, solo para dar una idea, necesitaría no menos de 15 años, 10, 15 años. Porque destruir un sistema que se ha establecido a nivel mundial es tan difícil y people. La gente sufre por esto. La situación en Estados Unidos es muy delicada. Esta digitalización ocurre porque necesitan cambiar el sistema, en mi opinión. Y, por supuesto, sin el dólar, Estados Unidos ya no puede intentar imponer su hegemonía en todo el mundo. También, porque sí tienen armas, pero las armas se pagan con dólares. Así que llegará un momento en que, ya sabes, en los Estados Unidos de América, solo un pequeño paréntesis. El sistema militar funciona muy bien, porque les pagan muy bien, muy bien, más que a todos los demás soldados del mundo, especialmente a los oficiales. Tienen muchos intereses, excelentes suministros y gran bienestar, pero solo para ellos. Y saben cómo tratar, ya sabes, con la gente que quieren usar para hacer guerras en todo el mundo. Si ya no puedes mantener este tipo de relación laboral, no puedes pedirles que hagan el mismo trabajo que antes. Así que sí, tienes algunas personas buenas, ya sabes, leales, y no necesitas tanto para su lealtad. ¿Y los demás qué pasó?
Y si quieres hacer una guerra, normalmente necesitas aumentar tu participación en esta relación. Si no, nadie iría a pelear una guerra por ti en este sentido, tal vez, tal vez. Bloquear este lado del dólar es muy importante porque también están limitando la expansión de algunas guerras. Y por eso, por ejemplo, Donald Trump en realidad limitó la presencia de algunos soldados, especialmente en Europa y Medio Oriente, usando otras formas. Otra cosa, solo para que entiendas cómo necesitamos ir paso a paso, será un cambio lento en el mundo. Estados Unidos de América fue famoso en el pasado, porque con agentes de la CIA podían subvertir gobiernos, podían hacer atentados, cambiaron regímenes, exportaron la democracia. Antes hacían mucho trabajo interno en Venezuela, pero ya no. Lo intentaron, pero no funcionó. Quizá lo intenten en Brasil, ya están infiltrados. Por ejemplo, en el sudeste, en Medio Oriente no funcionó. Esto significa que ya no tienen la fuerza, quizá tampoco la fuerza financiera, y ya no tienen el permiso de otros países para actuar como si fueran los dueños del mundo. Así que ahora tienen que volver a algo muy convencional, como está bien. Enviamos nuestra marina, por ejemplo, a las fronteras marítimas, las fronteras con Taiwán, o enviamos nuestras marinas al mar Mediterráneo o al Golfo. Pero en realidad esta es una estrategia militar muy clásica, no es la estrategia oculta que usaron durante décadas. Este es un cambio interesante porque significa que ya no pueden actuar como antes porque las medidas están cambiando. Están limitados. Sí. Lorenzo, podría escucharte y hablar contigo por horas, pero volvamos al tema. Sigamos. Sí, volvamos a Asia, iniciamos allí. Y sabemos que tienes relaciones especiales con Myanmar. También escribiste un libro sobre Myanmar. Sí. ¿Puedes contarnos más al respecto? Sí. Myanmar, en mi opinión, será un país importante, muy importante para el desarrollo multipolar del sudeste asiático, por muy pocas razones. En primer lugar, es el único país del sudeste asiático que no tiene relaciones oficiales con países occidentales, especialmente con el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Déjame decir que es un país puro, tal vez aún puro en el bloque mundial del sudeste asiático, en toda la península de Cien. Y esto significa mucho porque, como sabemos, el estrecho de Malaca, que está al sur de Myanmar, Tailandia, Malasia e Indonesia, es clave para el comercio global. Singapur está justo en el centro de este triángulo. ¿Okay? Por ejemplo, Myanmar está trabajando para reducir parte del comercio dentro del estrecho de Malaca, que está controlado militarmente por los Estados Unidos de América. Esto significa cortar mucho comercio para los estadounidenses, y no solo para ellos, también para los socios en el sudeste asiático. Muy interesante porque están fortaleciendo nuevos lazos con todos los vecinos de la región y principalmente con la India y China. La India, con la que comparten frontera, también un poco con Bangladesh. Y la India es el socio más grande para el comercio y el socio más importante para la estabilización de la zona norte, que es la que está afectada por el terrorismo y por otros problemas como las drogas y la criminalidad. En el lado noreste tienen Yunnan, que es una gran frontera con China, e históricamente son como hermanos con China. Tienen una expresión que en verdad implica ser hermanos de sangre con los chinos. Y eso es muy importante porque están más cerca de los chinos que todos los demás países del sudeste asiático, más que Vietnam, por ejemplo. Okay. Esto es muy significativo porque están trabajando mucho para que China salga al Océano Índico exactamente desde Myanmar
y para que India vaya al mar del sur de China, desde Myanmar, cortando literalmente la tierra y yendo directamente por el río hacia Tailandia y así sucesivamente. Así que están remodelando el comercio ahí. Y también, geopolíticamente, Myanmar es estratégico porque pronto será el primer país en tener energía nuclear en el mundo, sudeste asiático. Tienen acuerdos con Bielorrusia y Rusia tanto para energía como para armas nucleares. Esto significa que probablemente después de las elecciones serán la primera pequeña superpotencia del sudeste asiático. Y de hecho son muy inteligentes en su proyección hacia el futuro. Tendrán, por ejemplo, elecciones en diciembre. No quieren observadores internacionales de las Naciones Unidas porque no quieren permanecer dentro de ese sistema de leyes internacionales. Así que les sugería algo interesante. Está bien, si no los quieren, llamemos a observadores de los BRICS, la OCS y países asiáticos. Y ellos dijeron, está bien, sí, eso está muy bien, hagámoslo. Los estoy ayudando a organizar observadores, 5 o 10 personas de cada país, para que estén informados sobre la geopolítica y geoeconomía de Myanmar y el sudeste asiático. Y en este sentido, ellos iniciarán una nueva tendencia. No necesitamos el reconocimiento de las Naciones Unidas ni de ese sistema antiguo en Nueva York, necesitamos algo diferente. Creemos que Myanmar solicitó unirse a los BRICS. Buscan un mundo multipolar y trabajan mucho en eso. También en la educación con la generación joven estaba dando una conferencia, 7 horas de conferencia a los 2,000 mejores estudiantes de todas las universidades del país. Fue increíble. Ellos se enfocan en el futuro. Están alimentados con la multipolaridad, así que están construyendo muy buenas perspectivas para cooperar. En los BRICS, la OCS, además están trabajando para una nueva asociación del sudeste asiático. Como sabemos, la ASEAN ha estado en pausa desde hace tiempo, porque ya no funciona como antes y porque era un socio que fue inventado por el Reino Unido. Así que necesitan renovar su futuro y lo están haciendo de manera muy inteligente. Aunque existen muchos riesgos como las próximas elecciones, la influencia occidental y el terrorismo que siempre acechan. Pero en este sentido sí, he escrito un libro que de hecho ya está disponible en varios idiomas. Y solo para que entiendan por qué. Esta tierra, que es una de las más ricas del mundo, rica en vías férreas, en bienes, en minerales, en oro, se llama la Tierra Dorada precisamente por eso. Y están listos para hacer su parte en un mundo multipolar, solicitando unirse a los BRICS y a las nuevas alianzas antiterroristas. Realmente le están diciendo eso a la gente. Es posible para un país muy pequeño, con un PIB muy bajo, que hasta hace unos días era considerado del tercer mundo, unirse y tener un asiento en la primera fila de un contexto internacional. Por eso es muy interesante desde mi punto de vista. Y permítanme concluir diciendo que es un buen ejemplo. Por ejemplo, para que los países occidentales, reformen la mentalidad. Tenemos a Europa, por ejemplo, todos esos países que están perdiendo esta oportunidad histórica de unirse a un mundo multipolar y se están confundiendo solo enfocándose en el gran enemigo Vladimir Putin al que quieren destruir y bla bla bla. Y mientras tanto está el resto del mundo que espera perspectivas de paz, prosperidad, éxito común, un futuro compartido que en realidad es mucho mejor que ir a morir en una guerra. Bueno, de hecho, en los tiempos que vivimos suena algo increíble. Que exista un país pequeño, como dijiste, una pequeña superpotencia que aún no tiene huella británica ni estadounidense en él. Sí, lo es. ¿Cómo se llama tu libro? ¿Puedes decirles a nuestros espectadores?
Myanmar in the Golden Land. También está disponible en formato electrónico, pero en Amazon puedes encontrarlo tanto en libro físico como en ebook. Está disponible en italiano, inglés, francés, birmano, chino y pronto también en ruso. Así que sí, en realidad no se han escrito muchos libros sobre Myanmar, así que eso es todo. Estoy buscando, tratando de conseguirlo. Es interesante leerlo, tienes razón. Hay pocos libros y sabemos poco de este país. Exactamente. A nuestros espectadores, muchas gracias por seguirnos. Quédense con nosotros, suscríbanse a ThinkBricks y nos vemos la próxima vez. Gracias por vernos.